Hola, mi nombre es Andrés San Pedro y el día de hoy vamos a hablar de trigonometría. Para empezar, las razones trigonométricas de un ángulo alfa son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Digo ángulo alfa porque alfa representa un ángulo de cualquier valor, pero obviamente como no es un número en específico, entonces por eso usamos alfa para denotarlo. Entonces es en un triángulo rectángulo que es de esta forma y se llama rectángulo porque tiene aquí un ángulo recto que es de 90 grados. Lo primero que hay que entender para poder hablar sobre las razones trigonométricas es que un triángulo rectángulo como este que tenemos aquí tiene tres lados, ¿no? Bueno, obviamente, pero tiene esta que se llama la hipotenusa, que vamos a estar denotando con una H, y tiene dos catetos. Este es un cateto y este es otro cateto, y los vamos a denotar como el de abajo le vamos a decir cateto A y este cateto B. Los vamos a denotar este como B y este como A. Y pues un ángulo, eso va a ser para calcular con el ángulo de acá, o también puede hacer con este ángulo. Este no, porque este es de 90 grados. Y pues bueno, pues la primera razón trigonométrica que vamos a ver es el seno. El seno de un ángulo alfa se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, la fórmula nos dice que el seno de alfa es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Para entender lo del cateto opuesto, la hipotenusa obviamente es esta línea, ¿no? Literal es dividir las medidas del cateto opuesto entre la medida de la hipotenusa. El cateto opuesto va a depender de dónde se encuentra el ángulo alfa. Por ejemplo, si aquí está el ángulo alfa, el cateto opuesto es el único lado que no está tocando al ángulo alfa, ¿no? Porque la hipotenusa y el cateto A son las líneas al final que forman el vértice del ángulo, ¿no? Pero si se fijan, este cateto B pues no está cerca del ángulo alfa, ¿no? Está literalmente del otro lado y la línea que compone al cateto B no tiene nada que ver con el ángulo. Entonces por eso este se llama cateto opuesto en este caso. Porque si el ángulo estuviera acá, obviamente el cateto B sí lo está tocando. Entonces el cateto opuesto sería este, ¿no? El cateto A. Que pues en este caso el cateto A está del lado opuesto al ángulo acá. Entonces depende mucho de dónde esté el ángulo. Pero esa es la idea. Luego la siguiente razón trigonométrica es el coseno. El coseno se define como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, igual visto desde este triángulo, si tenemos desde el coseno de alfa siendo este ángulo, es cateto adyacente. Cateto adyacente, la hipotenusa ya sabemos que es esta, y cateto adyacente pues justamente es lo opuesto al cateto opuesto, porque el cateto adyacente es justamente el lado que no es la hipotenusa, que está pegado al ángulo. Entonces por eso en este caso sería el cateto A. Y también tenemos por último la tangente, que la tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces justamente acá es cateto opuesto entre cateto adyacente, y pues la tangente de este ángulo alfa en particular pues sería, como ya vimos, el cateto opuesto es este y el cateto adyacente es este. Entonces sería el cateto B entre el cateto A, porque estos son el opuesto y este es el adyacente, ¿no? Pues la fórmula literal nos dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Para que quede más
más claro esto de cómo calcular el seno, el coseno y la tangente de alfa, vamos a hacer unos ejercicios. Primero, en este caso, lo que tenemos es este triángulo rectángulo. Nos están dando las medidas de la hipotenusa, ¿no? 22 centímetros, el cateto A, 5 centímetros, y el cateto B, 15 centímetros. Y pues nos están pidiendo que calculemos el seno, coseno y tangente de alfa, pero también el seno, coseno y tangente de beta. Entonces vamos a empezar primero con alfa. Y tenemos, pues para el seno de alfa, por la fórmula, tenemos que es el cateto opuesto, que lo voy a abreviar así, entre la hipotenusa. Bueno, mejor lo voy a poner como la letra. El cateto opuesto, que en este caso, del ángulo alfa, el cateto opuesto es este, que no toca el ángulo. Entonces es B entre pues, la hipotenusa, que es igual a 15 entre 22. Es igual, y ya con ayuda de una calculadora, tenemos entonces que el seno de alfa es 0.68. Ahora para el coseno de alfa tenemos por la fórmula que es cateto adyacente entre hipotenusa, que en este caso el cateto adyacente a alfa pues es A, ¿no? Porque es el que está pegado. Entonces es A entre la hipotenusa, que va a ser igual a 5 entre 22, que es igual a 0.227. Ahora para la tangente de alfa tenemos por la fórmula que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ya sabemos que el cateto opuesto es este y el adyacente es este, entonces va a ser B entre A, que es igual a 15 entre 5, que es igual a 3. Y bueno, eso es para alfa. Ahora para los de beta tendríamos otros, o sea, las razones son diferentes, ¿no? O sea, obviamente nos van a dar cosas diferentes, porque ahora todo es en relación a este ángulo. Entonces, si se fijan, pues van a cambiar el cateto opuesto y el cateto adyacente, porque el cateto opuesto a beta pues es el que está hasta acá, que no tiene nada que ver, que es A. El cateto adyacente a beta va a ser B. Entonces, bueno, vean, vamos a ver. Vamos a tener que el seno de beta, pues ya vimos, es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, en este caso es A entre la hipotenusa, que pues justamente es diferente al seno de alfa, porque el seno de alfa era beta, porque el cateto opuesto de alfa pues era B, pero el cateto opuesto de beta es A. Entonces, bueno, nos va a quedar 5 entre 22, que es igual, digo que podemos ver que el seno de beta es lo mismo que el coseno de alfa, entonces es 0.227. Luego para el coseno de beta vamos a tener que, sabemos que es cateto adyacente entre hipotenusa, en este caso el cateto adyacente es B, entonces es B entre la hipotenusa, que es igual a 15 entre 22, igual a 0.68. Y por último, la tangente de beta es cateto opuesto entre cateto adyacente. Tenemos aquí el opuesto, que es A, y el adyacente, que es B. Entonces A entre B, que es igual a 5 entre 15, que nos da
0.33. Y bueno, obviamente se puede ver que están intercambiados el seno y con el seno de beta, el coseno de beta con el seno de alfa y el coseno de alfa. Y la tangente, lo único que cambia es que la fórmula está invertida, no es al revés. Y por último veamos cómo hacer un ejercicio de este tipo donde te están dando estos dos ángulos y más bien lo que te piden es saber cuánto mide A y cuánto mide B. Que de hecho lo único que necesitamos es uno de los dos ángulos, no necesitamos los dos. Entonces vamos a hacerlo con este, ¿no? Con este que tenemos que mide 30 grados. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto mide A es el cateto adyacente. Entonces, si pensamos en una fórmula que use al cateto adyacente y a la hipotenusa, que es la única que sí tenemos, pues entonces es el coseno, ¿no? Entonces nosotros podemos determinar A usando la fórmula del coseno, porque tenemos que coseno de 30, porque en este caso 30 es como si fuera alfa, pero ya lo tenemos. Entonces el coseno de 30 va a ser el cateto adyacente, o sea A, entre la hipotenusa. Pero aquí más bien vamos a tener que A es igual, nada más despejando, al coseno de 30 grados por H. Va a ser igual al coseno de 30 grados por los 31 centímetros de la hipotenusa. Y nos va a quedar 26.85 centímetros. Y ahora para B, pues es un proceso similar, nada más que sabemos que B es el cateto opuesto a este ángulo de 30 grados, ¿no? Entonces, pues si pensamos en una fórmula que use el cateto opuesto y la hipotenusa, pues es el seno. Entonces vamos a tener que el seno de 30 grados es igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero nosotros queremos tener B, entonces B va a ser igual al seno de 30 grados, igual despejando, la H pasa multiplicando, entonces por H, que es igual al seno de 30 grados por 31, y esto nos queda 15.5 centímetros. Y bueno, esto sería todo por hoy. Cualquier duda o comentario que tengan, no duden en dejármela. Y nos vemos en el siguiente video.